¡Hey! Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenido a otra de nuestras producciones. Hoy veremos casos impactantes sucedidos en los aeropuertos de todo el mundo. Verás cómo los delincuentes se las intentan ingeniar para evitar los controles, pero no es posible. Estamos en la era de la tecnología con muchos controles en todos los aeropuertos del mundo. Es por eso que el crimen nunca paga. Prepárate para lo que se viene porque esto es Aeropuerto en Alerta. No te olvides de suscribirte y además, si eres fanático de nuestro canal, tenemos videos exclusivos para nuestros miembros. Ya tú sabes, esta persona es Surine Segura. Está identificada como una corredora de bolsa que pretendía viajar a la capital española junto a Diego Blanco, su pareja. Lo llamativo es que ella escondía la droga en sus partes íntimas y además en los zapatos y otra parte estaba adherida al cuerpo. Según cuenta la policía, al realizar la inspección se encontró adherido al cuerpo de la ciudadana española clorhidrato de cocaína y a su acompañante la misma sustancia y además LSD y éxtasis. Luego de su captura, la policía dejó a disposición de la Fiscalía colombiana a los dos implicados, que serían imputados por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Pero por supuesto no es la primera vez que los traficantes intentan esconder sus cosas en zapatos. Aquí vemos unos zapatos para damas. En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Esta es una encomienda que tenía como destino Italia. Se procedió a la apertura del paquete en el Palacio de Justicia y se halló un par de calzados para damas. En la plataforma de las mismas se detectaron bolsitas con cocaína. Y ahora otro caso. Estamos en España, donde la Policía Nacional interviene 100.000 euros que estaban ocultos dentro de cuñas en zapatos para mujer. Llegaron en un vuelo procedente de Bruselas y su destino final era Medellín, Colombia. Sí, así como lo oyes, este contrabando tenía como destino final Colombia. La mayoría de contrabandos tienen un destino inverso, desde Sudamérica hacia Europa, ya que allí los contrabandos tienen mucho más valor. La maleta portaba 4 cuñas de zapatos de mujer y dentro tenían billetes de 500 euros. Gracias al trabajo de prevención policial referido al tráfico de drogas a distintos destinos, se realizó esta actuación y se incautó este cargamento. Por supuesto, estos delincuentes han sido detenidos. Estamos viendo a una joven ucraniana, Daria Bibik. Tiene 23 años y según creen los investigadores fue captada por una red internacional de narcotráfico. Una mujer de 23 años de edad de nacionalidad ucraniana estaría transportando sustancias controladas, básicamente cocaína hacia el país de España y posteriormente el destino final de esta sustancia controlada era Dubái. 12 de octubre, estamos en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, el aeropuerto más grande y el más transitado de Bolivia. Esta chica, de 23 años, intentaba viajar hacia Madrid cuando un can de la policía antidrogas detectó esta sustancia en una maleta de propiedad de la ciudadana ucraniana. Se trataba de varios paquetes de droga que estaban forrados con cinta de embalar. Dentro había un paquete oculto en un envase de metal junto con granos de café. El café y otras sustancias que poseen un olor muy particular son utilizadas por los delincuentes para intentar camuflar los verdaderos olores de la droga. Claro que, como siempre vemos en el canal, esto no funciona. La sustancia tenía aproximadamente 2 kilos 210 de clorhidrato de cocaína. La droga iba a ser trasladada a Madrid, en Bolivia. Esta droga tenía un valor de $3.700, mientras que con el traslado multiplicaba ese valor a casi 100.000 euros. Esta chica, de 23 años, está a disposición de la justicia y enfrenta una condena de hasta 15 años. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Venga por aquí, por favor. Ayude a vaciar su maleta. Luego de que en sus maletas se diera una alerta por cocaína,
Apoye las cosas aquí al costado. Vamos a retirar esta vestimenta y la dejaremos por aquí detrás. Estos dos jóvenes quedaron detenidos, fue un lunes, y encontraron la droga escondida debajo de varias capas del equipaje, según contó la Secretaría Nacional Antidrogas. Observamos que su maleta posee características extrañas y vamos a proceder a revisar la estructura. Se advierte un doble fondo. Estos arrestados pretendían llevarlo incautado hasta Madrid, España. Se trata de dos jóvenes, Francisco Alejandro Villanueva, de 29 años, y Hugo Javier Leguizamón, de 21 años, oriundos del interior del Paraguay. Una vez retirado el borde protector, se encuentran unos paquetes dentro de la estructura de la maleta. Deja que te ayude. Parece que está muy bien hecho este trabajo. Retiramos los paquetes. Los ponemos por aquí al costado. Tenemos aquí otra parte del doble fondo. Voy a dejar aquí al costado esta tira de 2. Tenemos más paquetes. Vaya, están muy bien camuflados. Se trata de 6 paquetes, recubiertos con un plástico negro, y en su interior se observa un polvo blanco comprimido. Aquí estamos viendo la pizza sorpresa, y este repartidor la entregaba bien caliente, pero dentro de esa caja también había bolsitas de cocaína. Tenía decenas de clientes en el Salto de Guairá, Paraguay. Así fue capturado, con las manos en la masa y en la mercadería se lo atrapó. Este delivery de pizza de la ciudad de Salto de Guairá, tras ser descubierto, usaba la fachada de una pizzería y hamburguesería para vender sin problemas esta droga. Fue detenido por la SENAD cuando se disponía a entregar un pedido a un cliente. Se trata de David Daniel Maciel Recalde, de 20 años, y aparentemente ya era conocido por vender las pizzas con sorpresa. Así traficaba la droga en la caja junto a una pizza de verdad. Según el informe de la SENAD, el aprehendido tenía en su poder 3 cajas de pizza caliente y además 21 dosis de cocaína, todo bien preparado y camuflado dentro de las cajas. La idea de la pizzería es para no levantar sospechas. Sin embargo, debido al gran éxito en poco tiempo, los rumores hicieron que se supiera que vendía drogas, y estos rumores comenzaron a ser más fuertes en la zona, por lo cual decidieron investigarlo. Aeropuerto Internacional San Pablo, Sevilla, España. La Guardia Civil la denominó la familia viajera. Habían hecho 76 vuelos por Europa solamente en el último año. Se trataba de una pareja que llevaba a una joven para hacerla pasar como si fuera su hija. Esta chica tenía una faja plástica adosada a su cuerpo donde se encontraron 3 kilos de hachís. Es la Operación Cantero. Detuvieron a 3 personas que introducían la droga a través de Sevilla, utilizando para esta a la joven, aparentando ser una familia que viajaba. La operación comenzó cuando los agentes que estaban investigando a un grupo criminal pudieron identificar a estas personas. Una vez que tenían a los sospechosos en la mira, se estableció un dispositivo para que cuando estas personas pasen el filtro de seguridad en el aeropuerto fueran identificadas. Es por eso que la Guardia Civil realizó la comprobación a una de las mujeres y notaron que tenía una faja plástica adosada al cuerpo con 3.000 gramos de bellotas de hachís. Y también, al revisar su maleta, encontraron un recipiente con 380 gramos de bellotas. La joven afirmó que las había extraído de sus partes íntimas luego de pasar el filtro de seguridad. A la otra mujer de la pareja se le incautaron unos 300 gramos de hachís que los tenía escondidos en un zapato. Las 3 personas mayores de edad fueron sometidas a pruebas radiológicas en el hospital y todos habían ingerido sustancias extrañas y las portaban dentro de su organismo. Quedaron detenidos y fueron ingresados en el hospital por padecer un grave riesgo para su vida, ya que si una de estas cápsulas explota, puede costarles la vida.
Encontraron que cada uno de ellos portaba en el interior de su cuerpo unas 100 bellotas con un peso aproximado de 1 kilogramo. Cada paquetito tenía un tamaño de unos 4 centímetros y pesaba unos 10 gramos. Los 3 detenidos tenían antecedentes por hechos similares. En el último año hicieron 76 vuelos a diferentes puertos de Europa, aparentando ser una familia que viaja con su hija. Vemos la desesperación de este perro antidrogas al notar lo que se esconde dentro de esta maleta. Vamos a hacer que el canino compruebe la maleta. Podemos observar que el can da la alerta. Señor, vamos a concurrir a un lugar para realizar la revisación de su maleta. Estamos en Asunción, Paraguay. Vengan, acérquese. Una tranquila tarde de sábado se vio interrumpida por la detención de un joven que pretendía viajar hacia Palma de Mallorca, en España. Tenemos en el interior de la maleta la vestimenta que aparentemente sería normal. La dejaremos por aquí. Procedemos a notar un peso elevado, que no corresponde con una maleta normal. Es por eso que vamos a evaluar en busca de un doble fondo. Retiraremos esta estructura. Procedemos a desprender este fondo negro de fantasía. El perro detectó la presencia de la sustancia en la maleta durante un control de rutina. Aparentemente la maleta tiene un doble fondo. Creo que lo podemos extraer por completo. Se verificó que la maleta tenía un doble fondo. Sí, lo podemos retirar. En el interior de este doble fondo podemos observar varios paquetes. Están cubiertos con unos plásticos de color azul. Permítame la tijera. Dentro de estos paquetes se encuentra una sustancia blanquecina. Luego de ser investigada, la policía descubrió 4 kilogramos de cocaína. Se trata de un polvo compactado de color blanco. Vamos a retirar los paquetes para realizar el pesaje y la prueba antinarcóticos. Este dispositivo electrónico nos dirá de qué sustancia se trata. Positivo para clorhidrato de cocaína. Caballero, a partir de este momento, queda usted detenido a disposición de la justicia de Paraguay. Se estima que esta carga ronda los 300.000 euros al llegar al destino. Procederemos a leerle sus derechos. Esto es lo que sucede cuando un auto intenta cruzar la frontera lleno de droga. Son las 11:30 de la noche. La frontera de Argentina y Bolivia. Después de estacionar en paralelo al surtidor Sofía Esther Chaparro, quien luego se sabría que es oficial de la policía, cruza unas palabras con el playero de esta estación de servicio. Le comenta que quiere hacer una carga de gas mínima. El hombre la escucha y se va a atender a otro cliente. Allí, la mujer levanta el capot del Ford Fiesta gris. A metros podemos ver a sus 3 hijos de 9, 13 y 14 años que juegan mientras esperan para poder volver a subir al auto. El playero quita la tapa de seguridad y conecta la manguera. Controla que la carga sea la indicada y se vuelve a ir para asistir a otra persona en otro surtidor. La mayor de las hijas de la sargento de la policía bonaerense se acerca, le toca el hombro y le dice algo a la madre, pero la mujer le responde sin siquiera mirarla, porque sus ojos estaban clavados en el auto que tiene adelante.
Los segundos pasan hasta que la carga solicitada se completa y cuando Gustavo vuelve para sacar la manguera, sobreviene la terrible explosión. Hasta la cámara tiembla. Del habitáculo del conductor hacia atrás, el auto queda prácticamente desintegrado. Sofía, en lugar de socorrer a sus hijos, se va corriendo hasta la parte trasera del Ford para ver qué había pasado con lo que llevaba en el baúl. Recién cuando su hija se acerca con el rostro lastimado, ella reacciona y se junta con el resto de la familia. La playa de la estación de servicio había quedado cubierta por un manto blanco. Es una estación de carga de gas natural comprimido. Explotó el tubo de gas de un automóvil que estaba relleno de cocaína. Y fue recién cuando las fuerzas de seguridad se acercaron para comprobar la explosión que se dieron cuenta de que ahí había algo mucho más grave, porque sobre el cemento se encontraba una gran cantidad de estos paquetes amarillos. La mayoría reventó por el estallido. Los restos esparcidos de la sustancia blanca suman unos 19 kilogramos. Es así que este auto tenía su tanque de gas intervenido por los delincuentes y llevaba este gran cargamento desde una de las fronteras de Argentina hacia la capital, Buenos Aires, donde esta mujer trabajaba como sargento de la policía. Ahora está a disposición de la justicia y la condena podría ser de muchos años de prisión. Este video se grabó en el aeropuerto de Asunción, Paraguay. Los delincuentes no tienen límites. Detrás de una frase inspiradora como la que vemos en estos cuadros, se escondía un gran contrabando de cocaína. Se trataba de una operación que venían realizando desde hace tiempo y debido a que fueron delatados, las autoridades los pudieron describir. Aquí vemos cómo dentro de las frases inspiradoras que poseían estos cuadros se encontraba un oscuro secreto. Por supuesto, las personas que despacharon estas encomiendas fueron detenidas. Clavando en la punta del boli. La Guardia Civil Española ha detenido a 14 trabajadores del aeropuerto del sur de la isla de Tenerife como parte de una organización que se dedicaba a robar dentro de las maletas de los pasajeros y a sustraer de ellas los objetos de valor para venderlos. El valor del contenido de las maletas robadas alcanza casi los 2 millones de euros. La investigación todavía está en curso. Te contaremos el desenlace en nuestro próximo video. Muchas veces nos preguntan qué ocurre cuando la policía se equivoca. Les vamos a compartir un caso de nuestro canal donde la policía se equivocó y envió a la cárcel a personas que eran inocentes. La policía detuvo a 2 pasajeros mexicanos que intentaban sacar droga del país. Durante los controles, no está permitido a los pasajeros acercarse a su equipaje. Esta persona seguramente enfrente varios años de prisión. Este hombre ya conoce el procedimiento. Ahí me está dando positivo para cloro y positivo preliminarmente para cocaína. Todo empezó el 19 de febrero, cuando quien ahora sabemos que se trata de Aníbal Hermosilla Roca, un joven que trabaja como ayudante de cocina en el departamento de pastelería del Hotel Ritz-Carlton Santiago de Chile. Se subió a un avión de la aerolínea LATAM Airlines con destino a Cancún, México. Según lo indica un fallo de la justicia, la razón de este viaje era para visitar a su hermana, que se encontraba desde hace tiempo en México realizando una práctica profesional. Los padres de la familia Hermosilla Roca fueron al aeropuerto a dejar a su hijo y se despidieron cuando entró a la terminal internacional. Unas horas después, su hermana Carla lo esperaba en el aeropuerto de Cancún. Pero al llegar a buscar a Aníbal, Carla se percató de que el lugar estaba resguardado por la Policía Federal y la milicia local, y no encontraba a su hermano por ningún lado. La razón era que su hermano estaba detenido en la aduana, y según la información que le dieron en la oficina de la TAM, su maleta había llegado a Cancún
con 30 kilos de cocaína. Carla no lo podía creer. Una vez enterada de la situación, llamó a sus padres en Chile, quienes comenzaron una maratónica tarea por demostrar la inocencia de su hijo. Tenían solamente 48 horas, porque luego Aníbal sería ingresado a una cárcel pública en México, acusado de narcotráfico. Procedo a leer la instrucción del capturado teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En este momento, usted se encuentra capturado por la Policía Nacional por el presunto delito de porte, tráfico con fabricación de estupefacientes. Tras recurrir a una serie de contactos, los padres lograron conseguir los videos del aeropuerto, donde se ve claramente que la maleta de su hijo era negra y, según la información del check-in, pesaba 16 kilos. Sin embargo, para los encargados del caso en México, esto no era suficiente, ya que requerían los documentos originales de la información. Ante esta situación, el padre de la familia viajó a Cancún con las evidencias reales y al mismo tiempo el caso recibía ayuda desde el consulado chileno en México. Y en ese momento fue cuando recibieron novedades. La empresa LATAM les informó que la maleta verdadera de Aníbal había aparecido en Caracas, en Venezuela, pero para confirmar su inocencia, la madre, quien aseguraba que sabía lo que contenía el equipaje de su hijo, debía corroborar los objetos. Finalmente, la aerolínea confirmó que era la maleta de su hijo la que se encontraba en Venezuela y explicó que su valija había sido manipulada. Alguien le retiró la manilla, la cual llevaba el ticket de equipaje, y luego pusieron esa manilla en la maleta que contenía la droga. Esta maleta era naranja y pesaba el doble. Sin embargo, pese a demostrar en ese momento las evidencias de la inocencia de Aníbal, su pasaporte quedó retenido porque se encontraba en calidad de testigo y no pudo abandonar México por 30 días. Se deja constancia de la presencia del representante del Ministerio Público, doctora, su acreditación. Ya el 15 de marzo, la fiscal general le devolvió su maleta real y sus documentos a este joven que volvió a Chile un mes después de haber partido. Allí, sus padres interpusieron una demanda contra LATAM por 174 millones de pesos chilenos, más de $200.000. Este caso ya estaba en la justicia. La familia Hermosilla Roca pedía la millonaria suma por daños emergentes, por los pasajes, las estadías, telefonía, abogados, alimentación y daño moral. Todo lo que tuvieron que cubrir para demostrar la inocencia de su hijo. Luego del proceso judicial, la justicia chilena afirmó que la empresa no ha sido capaz de justificar cómo se produjo el intercambio de maletas, que la empresa no adoptó las medidas necesarias a fin de evitar que burlaran las medidas de seguridad, resultando esperable de una aerolínea de la envergadura de la demandada. Nosotros obviamente que pensamos mucho cuál era la mejor manera de proteger a la compañía, a sus empleados y a la operación en particular. En primera instancia, esta familia fue acreedora de una suma de 10 millones de pesos chilenos, unos $11.000 en concepto de indemnización. LATAM Airlines interpuso una apelación en 2017 que luego de 3 años fue finalmente resuelta en su contra. Son muchos los casos en los aeropuertos de cambio de identidades y de cambio de maletas. Esto ocurrió en octubre de 2022 en el aeropuerto de Punta Cana. Vemos a una mujer que llega con una maleta y la están pesando en el check-in, pero los empleados imprimen 2 etiquetas. Un hombre deambula con la segunda etiqueta, va y viene, se lo nota nervioso, hasta que finalmente sale de este sector y se dirige hasta el estacionamiento, donde espera por un auto rojo. Se cree que a este auto le habría dado el segundo ticket de equipaje para poder ponerlo en una maleta que contenía drogas. La mujer fue detenida, pero el caso se esclareció gracias a estos videos. Te invitamos a ver un nuevo video y no te olvides que nuestros suscriptores tienen contenido exclusivo. Gracias por ser parte de Aeropuerto en Alerta.